Bien, si me oye ahora mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues ante todo quiero darle las gracias a Adela porque ha hecho un hueco en su apretada vida social y académica para acompañarnos a nosotros. Y bueno, para mí ya digo que es una gran alegría poder traer a Adela aquí al centro. Yo conozco a Adela desde hace ya tiempo porque ella yo trabajaba con su marido. Su marido comenzó a dirigirme a mí la primera estudio de investigación que yo hice. Voy a hacer una breve reseña de Adela y a continuación pues comenzaremos la entrevista. Adela Muñoz Páez nació en La Carolina, Jaén. Es catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla. Ha sido profesora de la Facultad de Química y Física y su trabajo de investigación se ha especializado en espectroscopía de absorción de rayos X, aplicada a la caracterización de materiales. Yo sé que esto puede sonar un poco largo, pero bueno, ahora tendremos ocasión de que ella nos detalle un poquito más en qué consiste esta investigación. Ella es miembro del Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla, del que ha sido vicedirectora durante 11 años. Ha realizado estancias en las universidades de Eindhoven, en Holanda, y Oxford, en Gran Bretaña, y en la fuente de radiación sincrotrón europea, en Grenoble, Francia, en Gran Bretaña y en Japón. Asimismo, ha coordinado el diseño de las estaciones de sincrotrón de la fuente española ALBA. Ha dirigido varias tesis doctorales y ha sido responsable de varios proyectos de investigación, publicando más de 75 artículos en revistas científicas internacionales. Y ya en los últimos años, esto sería como una trayectoria puramente científica, para los que os vayáis haciendo una idea, ¿no? Esto es investigación pura y dura. Pero además, en los últimos años ha escrito y ha dado conferencias sobre mujeres científicas, habiendo publicado más de 40 artículos sobre el tema en prensa. Y finalmente, en 2012, publicó La historia del veneno, de la cicuta al polonio, y un poco más tarde el libro que todos hemos leído, de Sapiens, ¿de acuerdo? Si alguien se trae un ejemplar, si ella tiene tiempo luego nos lo firmará. Así que eso es todo, voy a dar paso a nuestros compañeros que van a comenzar la entrevista. Si nos sobra tiempo, ¿de acuerdo? Cuando finalice la entrevista vuestros compañeros, si tenéis algún interés o surge alguna pregunta, pues podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta sería qué razones le llevaron a usted a escribir su libro y si ha notado usted algún cambio en su persona tras escribirlo. Bueno, antes que nada quiero decir que estoy encantada de poder satisfacer por fin la invitación que me hizo Reyes, que ya llevamos varios meses hablando, pero por unas cosas y otras no había podido materializarse. Y que, bueno, no sé yo si he tenido un auditorio tan joven y tan motivado como el que tengo hoy enfrente aquí, con lo cual estoy encantada. El motivo de escribir mi libro, bueno, pues esperaba tener unos lectores como vosotros, unas lectores y lectoras. Uno escribe para que lo lean. Y sí me ha cambiado porque todas las mujeres que hay en el libro son mujeres que que pelearon en unas condiciones muy duras y que no se rindieron para... Así es como consiguieron cumplir sus sueños de dedicarse al estudio, a la investigación, a entender el mundo que las rodeaba. Entonces, la lección fundamental de todas estas mujeres es el poder de la mente y de conseguir los sueños que uno tiene. Entonces, yo creo que eso es una de las lecciones fundamentales. En el artículo El feminismo de Marie Sklodowska Curie, publicado en el periódico, se muestran dos tipos de feminismo diferentes. El de Marie Curie, que nunca consideró que por ser mujer mereciera tratos especiales, y el de su hija Irene, que, como usted indica, es una feminista militante. ¿Con qué tipo de feminismo se identifica usted más? Bueno, la diferencia entre las dos es que Irene yo creo que era más realista, era consciente de que la situación de las mujeres y de los hombres no era igual, entonces ella luchó. Yo me identifico muchísimo más con la actitud de Irene. Aunque ambas eran completamente feministas, Marie no pensaba que por el hecho de ser mujer tuviera una capacidad y debiera tener unas posibilidades distintas a los hombres. El hecho es que tuvo muchísimas trabas por ser mujer, bueno, empezando porque no pudo estudiar en su país, porque Polonia, que estaba entonces, particularmente Varsovia, bajo el yugo ruso, entonces ella tuvo que esperar a poder ahorrar dinero para irse a Francia. Entonces, bueno, eso fue la primera discriminación. Su hermano Joseph sí pudo estudiar en Varsovia, pero ella por ser mujer no. Entonces eso, una de las cosas que hizo fue que no pudiera estudiar cuando terminó en el instituto con 16 años, con las máximas calificaciones,
sino que comenzó a estudiar con 24 años. Bueno, eso fue la primera de muchas. Y sin duda me identifico mucho más con la actitud de Irene, a pesar de que hemos mejorado enormemente, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI. Pero yo creo que hay que ser consciente de que la situación no es todavía igual para mujeres y hombres y hay que seguir luchando. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido grupos de personas a las que, como usted, se les ha considerado intelectualmente inferiores, como esclavos, negros, pobres, mujeres. Pero como usted indica en su libro, en el caso de las mujeres, siempre hubo hombres capaces de librarse de esos prejuicios de la época y tratarlas como iguales. ¿Qué cualidad, a su juicio, poseían esos hombres que sí fueron capaces de mirar por encima de las creencias de su época? Bueno, yo creo que eran inteligentes, como para ver que las mujeres, madres, hijas, esposas que estaban a su lado, pues eran tan inteligentes como ellos o incluso más. Entonces ellos eran lo suficientemente brillantes como para ver eso y luego tenían la honradez y la grandeza de renunciar a parte de sus principios para compartirlos con ellas. En principio parece fácil decir, bueno, pues, no sé, Pierre Curie reconoció que Marie era su igual y en algunos aspectos más brillante que él, por ejemplo, era mucho mejor organizada. Entonces, bueno, pues reconocer eso parece fácil, pero en realidad no es tan fácil. Cuando le comunicaron que era candidato al Nobel, al primer premio Nobel de Física, él no contestó diciendo encantado, sino contestó diciendo si no viene ella, no. Entonces, bueno, hace falta ser valientes. Entonces tenían que ser inteligentes y luego también tenían que ser, bueno, pues honrados y tener una grandeza, estar dispuestos a renunciar a algo para que las mujeres que estaban cerca de ellos tuvieran una situación más justa. Dorothy Sayers, escritora y traductora del siglo XX, en su obra ¿Son humanas las mujeres?, se declara en contra de hablar de una ciencia de mujeres, considerándolo un matiz absurdo. ¿Cree usted que existe una ciencia de mujeres? ¿Ha detectado en sí misma y en los compañeros de investigación y compañeras maneras diferentes de abordar la labor científica? No. Yo no creo que haya una ciencia de mujeres, como tampoco creo que haya una literatura de mujeres. Hay ciencia bien hecha o mal hecha y literatura buena y mala. Obviamente las mujeres hablan con mejor conocimiento de causa cuando escriben de las historias de mujeres. En ciencia yo creo que no hay una ciencia de unos y otros, hay una curiosidad, un deseo de entender el mundo. Puede haber una aproximación distinta a la hora de trabajar, por ejemplo, en equipo. A lo mejor hay algunas mujeres, yo creo que en mi vida científica he encontrado mujeres y hombres de todo tipo, más predispuestos a escuchar a los otros y otros pues que quieren que sus ideas prevalezcan. Pero en ciencia, en general, bueno, esto es un símil de guerra, leí hace mucho tiempo que tenía que haber algo así como un instinto asesino por imponer tu hipótesis, tu teoría, frente a la de los otros, no por la fuerza, sino por la razón y porque tenían más argumentos. Y a las mujeres, por lo menos a las de mi generación, no sé si eso está cambiando, no se nos educó para imponer nuestras ideas. Entonces, el matiz fundamental que yo creo que puede haber de diferencia puede ser en que hace falta tener un convencimiento de que lo que uno o una piensa es lo correcto y luego un deseo de que, bueno, de que eso llegue a todo el mundo, de luchar por eso. Llevado al extremo era de un instinto asesino, de imponer. Entonces a las mujeres no se nos ha educado en esa filosofía, pero no hay una ciencia femenina. No, hay por la educación, una distinta forma de socializar, de trabajar en grupo, pero yo, en los grupos en los que me he sentido cómoda, con muchos hombres, esos hombres tenían esa actitud supuestamente femenina de escuchar todas las hipótesis y de, bueno, aceptar si las suyas eran erróneas. Entonces, sí, distinta educación y no distinta ciencia. En relación con la pregunta anterior, en su libro Sabias, en el caso de Olivia Sabuco, después de usted presentar argumentos para dirimir la autoría de la obra Nueva Filosofía, usted dice que simplemente leyendo la obra se nota que ha sido escrita por una mujer. ¿Qué elementos encontró en ella que la llevaron a afirmar esto?
Hay algunos párrafos donde, bueno, la obra responde a uno de los patrones de la época, donde hay el diálogo entre tres pastores, Antonio, Veronio y no recuerdo el otro nombre, que están discutiendo sobre muchísimos aspectos, sobre la salud, sobre la vida, sobre la fortuna, sobre cómo encontrar el mejor marido. Entonces, el protagonista, el que va dando respuesta a todo, creo que era Veronio, hay algunas veces que habla en género femenino, o sea, que se refiere a sus opiniones, no como un pastor varón, sino como una mujer. Pero es que hay muchos otros matices. Estamos hablando que en el siglo XVI las mujeres y los hombres eran dos castas completamente distintas, y ella en ningún momento menosprecia a las mujeres. No hay ningún comentario general donde diga que sean pues inferiores o más chismosas o menos inteligentes. Tampoco se preocupa de argumentar que son como los hombres, o sea, eso es algo que da por sentado. Y luego tiene unas concepciones muy revolucionarias. Fue una de las primeras personas que hablaba de la concepción biseminal. Hoy sabemos que los hijos son herederos del padre y de la madre, pero en el siglo XVI todavía prevalecía la hipótesis de Aristóteles, según la cual las mujeres eran un mero receptáculo. O sea, toda la humanidad, todo estaba en los primeros hombres. No había una mezcla, o sea, las mujeres no aportaban nada. Pues bien, Oliva habla de que los hijos eran hijos de tanto del padre como de la madre, y dependiendo de distintos factores, uno u otro, herencia tenía más peso. Entonces, todos esos conceptos, no sé si era, bueno, el hecho de que se le escapen en algunos párrafos el género femenino, yo creo que dice que eso estaba escrito por una mujer. Lo que no hay duda es que tenía una sensibilidad respecto a considerar que las mujeres eran seres iguales a los hombres. Era muy rompedora en otros muchos aspectos. Ella, por ejemplo, en uno de los diálogos le están diciendo, bueno, un padre que quiere casar a su hija, entonces tiene un pretendiente con lo que es capaz, trabajador, inteligente, y otro que tiene pues muchas ovejas. Entonces pregunta que cuál sería el pretendiente más apropiado. Y entonces el pastor pregunta que si quieren casar a la hija con las ovejas o con el pastor, ¿no? Entonces pues busca un buen hombre, ¿no? Y luego, por ejemplo, ella dice que las personas debían valorarse por sus acciones, no por su linaje o por su fortuna. De nuevo, estamos hablando en la época de la Contrarreforma. En España lo más importante entonces era ser cristiano viejo, o sea, tener una estirpe libre de judíos, o sea, de antecesores judíos o musulmanes. Y entonces ella es muy revolucionaria en el sentido de decir que una persona, como hoy yo creo que es el concepto generalizado, ha de valorarse por sus propias acciones. Entonces es un revolucionario en el sentido de que valora a las personas, bueno, con unos parámetros que son los que usamos hoy en el siglo XXI. Entonces, bueno, al final digo que si todo eso lo escribió un hombre, pues merecería haber sido mujer. Bueno, la siguiente pregunta es si su vocación como investigadora fue clara desde el principio, y de no ser así, ¿cómo fue que terminó dedicando su vida a la investigación y cuándo descubrió que se quería dedicar a la ciencia? Bueno, yo creo mi comienzo de la carrera científica fue un poquito caótico. En quinto y sexto de bachiller, que eran los 2 años previos al COU, que era el último antes de la universidad, yo hice ciencia. Tuve un profesor de química que era un apasionado de la asignatura, que me transmitió esa curiosidad y la idea de que la química era algo fascinante. Un profesor que conseguía que hasta el ácido sulfúrico fuera algo muy atractivo, ¿no? Pero luego me preguntaba por nuestro lugar en el mundo. Tuve un profesor de filosofía muy bueno en sexto, bueno, sería como el primero de bachiller de ahora. Entonces decidí que quería hacer filosofía pura, hice el último año de letras, pero luego, bueno, mi padre quería que yo hiciera derecho como él, mi abuela que hiciera farmacia como mi abuelo,
yo quería hacer filosofía y al final contradije a todo el mundo haciendo química, pero yo hice de hecho el primer año de la selectividad en el año 75. Lo que me determinó a hacer química fue este profesor, que consiguió convencerme de que la química era algo fascinante y de que había muchas cosas por entender y muchas cosas que aportar a la sociedad con la química. Y luego yo quería hacer, antes que una carrera que me fascinara a mí, una carrera que no tuviera sospecha de que fuera femenina. Entonces por eso rechacé, por ejemplo, farmacia o filosofía. Entonces yo, antes que científica, tengo la percepción de que yo quería hacer una carrera tener una carrera profesional como cualquier hombre. Entonces yo creo que eso pesó más. Y luego pues hacer una carrera de ciencia, yo creo que era, entre otras cosas, porque parecía que era un poco femenina. En el momento que en mi casa decían, pues si hace farmacia es una carrera muy femenina porque se puede dedicar a su familia y tal, pues entonces yo dije, bueno, pues esa no. Entonces, bueno, fue un poco como carambola. Y luego, en química, bueno, desde primero hasta tercero, pues nos enseñaron un mundo pues más o menos conocido, construido, y en cuarto y quinto tuve varios profesores que nos enseñaron a dudar de las teorías previas. Entonces, que bueno, que la química se sigue construyendo. De hecho, hay varias familias de compuestos y varias hipótesis que se han descubierto después de que yo estudiara. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más atractivo. Hay mucho por descubrir, hay mucho por entender, y desde luego yo creo que la química es una ciencia fundamental. Entonces, una carrera profesional masculina, mucho por descubrir y mucho por entender. Fueron un poco los factores que determinaron que hiciera química. Vale. Y aparte de ese profesor que descubrió el mundo de la ciencia, ¿ha tenido alguna figura en su vida que le haya inspirado? ¿Qué es lo que le inspiró de esa persona? Estaba recordando ahora que se llamaba Antonio Romero. Bueno, pues por supuesto, si vas a hacer algo, hazlo con mucha pasión. O sea, si te dedicas a ser profesor de química o de física o de filosofía, pues no lo seas a medio. Y desde luego pues busca algo que te apasione. Yo creo que el lujo fundamental de una persona que hace investigación es que en principio no lo hace por la retribución económica exclusivamente, ¿no? Sino porque es algo que le gusta mucho. Entonces, lo que he intentado transmitir también a mis hijos es trabaja en algo que sea para ti una pasión. Entonces yo creo que eso es fundamental. Porque lo puedes disfrutar y porque sobre todo puedes dar lo mejor de ti y transmitir. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿no? A los alumnos, a los míos o a vuestros profesores aquí, esa fascinación por lo que enseñas o por lo que ellos tienen que estudiar. No sé si era el sentido de tu pregunta o si me he perdido un poco. No, sí. ¿Podría explicarnos cuál es su línea de investigación? Bueno, yo he estado trabajando en un campo, bueno, limítrofe entre la física y la química. Yo he estado estudiando distintos materiales para saber las estructuras de los materiales. Se usa la difracción de rayos X. Bueno, está basado en la capacidad que tiene la radiación electromagnética de sufrir una desviación en su trayectoria cuando interacciona con la materia. Y esa desviación nos da una información directa de su estructura cristalina. Pues bien, hay muchísimos materiales que no son cristalinos, pero que tienen muchas propiedades interesantes. Los que yo estudié durante mi tesis doctoral son unas sustancias, los catalizadores heterogéneos, que son, por ejemplo, las que se usan en los tubos de escape de los coches para limpiar los gases que salen por el tubo de escape. Los catalizadores de 3 vías. Entonces, en esos sistemas, los sólidos que son importantes, que son activos como catalizadores, son amorfos. No se pueden estudiar por la técnica inventada por los Bragg, padre e hijo, de difracción. Hace falta una técnica un poquito más sofisticada que usa, por un lado, la absorción de radiación por la materia y luego una cierta componente similar a la de difracción. Entonces, una de rayos X incide sobre una muestra, por ejemplo, esa muestra podría ser una disolución de agua que contiene
especies disueltas. Esto no es cristalino, pero con esa técnica, entonces, la parte que es, bueno, en cierto modo absorbida, pero también con su dirección de propagación modificada. Si yo tengo aquí un sensor que me detecta la fracción de haz que la atraviesa, por aquí entra la luz, por aquí sale, y yo miro una fracción particular de esa luz, yo puedo tener información sobre las partes que hay aquí que no vemos con la luz visible, que no se ve mediante difracción de rayos X, pero con esa técnica que combina, en cierto modo, absorción de la radiación y dispersión, pues sí puedo tener información, por ejemplo, si aquí tuviéramos, pues no sé, sodio disuelto, cloruro sódico, sal común, cómo es la estructura en torno a los cationes sodio. Entonces, esa técnica es relativamente sofisticada y requiere una radiación, una luz extraordinariamente potente, paralela, monocromatizada, y eso es lo que yo usaba en las fuentes de radiación sincrotrón. Son unos aceleradores de partículas, son como una especie de donut gigante del tamaño de un campo de fútbol, y en ese donut hay en el centro un tubo que está vacío por donde van los electrones circulando sin cable. Tienen que ir a una velocidad próxima a la de la luz para emitir la radiación que hace falta para determinar o tener información sobre estructura de, bueno, de sustancias, de material amorfo, como podría ser una disolución acuosa. Entonces, ¿por qué resulta importante conocer la estructura de esas sustancias que no son cristalinas? Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de los catalizadores heterogéneos, pero luego tenemos el caso de las especies disueltas. En los organismos vivos, la mayor parte de los procesos tienen lugar entre especies disueltas, y luego muchas reacciones químicas, los reactivos y los productos también están disueltos. Entonces, tener esa información estructural es muy interesante. Y luego, bueno, pues tiene ese requerimiento de esas fuentes, esos aceleradores de partículas, que en España no se construyó uno, hasta se inauguró en el año 2012, y por eso yo he estado trabajando en Inglaterra, en Francia, en Japón, para usar esa luz con esas propiedades especiales, para saber dónde están los átomos, por ejemplo, en una disolución acuosa o en un catalizador de 3 vías, que es un sólido amorfo. Bueno, eso es un resumen, en un campo complejo. En su carrera científica, ¿de qué logro se siente más orgullosa y cuál es su objetivo actualmente? Bueno, mi carrera profesional, yo creo que estoy más orgullosa, porque tengo una recompensa directa, ¿no?, de mi faceta como profesora, de haber educado a muchísimos alumnas y alumnos que ahora desarrollan sus profesiones en muchos ámbitos, y que yo espero que hubiera pasado un año bueno cuando estaba trabajando, cuando yo estaba dándoles clases, que aprendieran mucho y que eso sirviera para su futuro profesional. Y luego, en cuanto a mis logros, pues aplicar esa técnica que todavía, por ejemplo, para el estudio de las disoluciones no se había usado mucho, y tener información, por ejemplo, sobre algo que se estaba viendo pero que no se sabía medir, que era, por ejemplo, cuando tienes una disolución de sulfato de cobre en agua, que tiene ese color azul piscina característico, ¿cuántas moléculas de agua hay en torno al catión cobre? Esas moléculas de agua en torno al cobre es lo responsable del color azul. ¿A qué distancia están? O sea, es algo muy trivial, ¿no? Por ejemplo, si aquí disolvemos cloruro sódico, ¿cuántas moléculas de agua rodean a cada catión sodio? ¿A qué distancia está? Y cómo de lábil, o sea, cuánto tiempo está una misma molécula de agua en contacto con un catión sodio. Entonces son cosas aparentemente simples, pero que no había una técnica con la que mirarlas. Entonces eso es una de las cosas que yo, la gente con la que hemos estado, con la que he trabajado, y yo, muchas mujeres, muchos hombres, químicos, físicos, hemos determinado y hemos enseñado a otros que han venido después como la forma de analizar esa información, esos espectros, para tener esa información sobre dónde están los átomos.
Lo que yo he estado haciendo es mirar distancias y ángulos de enlace. Una cosa muy fría, pero que puede ser fundamental a la hora de determinar pues, propiedades en los seres vivos o la reactividad. Bueno, a mí me gustaría estudiar una carrera científica, entonces me gustaría saber si es fácil desarrollar una carrera científica como la suya desde aquí en Sevilla, o si piensa que le hubiese sido más fácil haber nacido en otra ciudad, y qué consejos le daría a la gente que quiere dedicarse a la investigación científica. Pues yo creo que es una de las carreras más bonitas que hay. Consejos: tienen que estudiar, tener una buena base, no sé, para cualquier carrera de ciencias es importante tener una buena base matemática y física, para la química, para la bioquímica. Yo creo que, bueno, las carreras del área de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería son las que van a tener más demanda. Entonces yo creo que es una forma buena de tener un futuro asegurado, con lo cual yo animaría a todos los que estáis, a todos los y las que estáis aquí, si queréis hacer carreras de ciencia, van a ser las mejor pagadas y las más demandadas. Nuestro mundo cada vez es más tecnológico y entonces yo creo que es esencial no solamente que haya personas que estudien y que se dediquen a todas estas áreas de las siglas en inglés son STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. No solamente hace falta que haya personas que estudien y que se dediquen profesionalmente a estas 4 áreas, sino también que haya mucha gente que transmita a la sociedad en su conjunto la importancia de estas 4 áreas, porque la sociedad cada vez más depende de ellas. Por ejemplo, incluso las personas más ajenas a las matemáticas estamos usando constantemente, aunque de forma transparente para nosotros, algoritmos que son los que controlan que nos lleguen en las redes sociales determinada información. Toda la tecnología de los móviles, de las redes que nos permiten estar conectados con el mundo entero, está basado en las matemáticas, en la física y en la tecnología. Entonces, hace falta muchas personas trabajando en estas 4 áreas y luego hace falta que la sociedad sea educada para que comprenda la importancia de estas áreas, para que sea más democrática, para que, por ejemplo, no caiga en las garras de las pseudociencias. Las pseudociencias, hasta hace relativamente poco se consideraba que eran, patrañas, más o menos inocuas. Hoy sabemos ya que pueden ser nocivas, que pueden ser mortales. Entonces tiene que haber mucha gente que estudie ciencias, que investigue, que se dedique a estas 4 áreas y luego también que enseñe a la sociedad, a los estudiantes como vosotros, pero también al resto a los adultos, que es fundamental darle como un abecedario sobre todas estas áreas. En Sevilla hay centros de investigación muy buenos. La recomendación, que os forméis en el área que sea, en matemáticas, en física, en química, biología, que estudiéis idiomas, particularmente inglés. El inglés es el idioma de la ciencia. En Francia invirtieron muchísimo dinero en desarrollar revistas científicas en francés. Perdieron completamente esa batalla. Alemania era el país de la química, el alemán era la lengua de la química a finales del siglo XIX. Si pensáis los grandes descubrimientos, la química orgánica, inorgánica, finales del siglo XIX, comienzos del XX, eran todos alemanes. La física, la revolución cuántica era también alemana. Había unas excelentes revistas en alemán, enciclopedias de química, de física. Todos esos medios también se están escribiendo en inglés, tienen versiones inglesas. Entonces, aparte de estudiar inglés y luego tener la mente abierta para, en general, yo creo que para la formación de cualquier persona, pero muy particularmente de un científico o de una científica, hace falta conocer otras sociedades, otros laboratorios. Entonces, aunque aquí hay muy buenos centros de investigación, ya desde que yo estudiaba se consideraba imprescindible pasar un periodo largo de 1 o 2 años trabajando. Entonces en España no era
normal que hubiera muchos buenos laboratorios. Entonces estábamos en el extranjero 1 o 2 años aprovechando la infraestructura científica y luego también aprendiendo cómo se abordaban los mismos problemas científicos en otros centros. Entonces, bueno, pues estar dispuesto a viajar, pero yo creo que eso también es una cosa prácticamente para cualquier área científica. Ver cómo trabaja en otros países, en otras sociedades, y yo creo que cada vez vamos a ser más ciudadanos del mundo. Las fronteras, de hecho, por mucho que haya algunos que se empeñen en hacerlas, cada vez existen menos. Entonces, bueno, hace falta viajar. Las posibilidades de empresas, de industria, aquí yo creo que son bastante menos de las que podrían ser. Entonces, bueno, pues también hace falta eso, moverse. La ciencia vive un buen momento en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en las Coreas. En España todavía hace falta que los gobernantes, que los responsables políticos se convenzan de que es el futuro de cualquier sociedad. Entonces, desafortunadamente no hay tantas posibilidades tanto para mujeres como para hombres como debería. Entonces, bueno, también hace falta tener la mente abierta. Varios de mis doctorandos y doctorandas están trabajando en el extranjero, tienen unos puestos muy buenos. Ellos no han tenido problemas, y ellas, en adaptarse. El problema es que España está perdiendo ese talento. Yo espero que la cosa cambie, pero bueno, un buen científico, una buena científica, que como digo, tienen que saber idiomas. En general, los españoles no tienen problema para encajar en cualquier laboratorio del mundo. Esperemos que los responsables políticos españoles sean conscientes de que España necesita ese talento. Describe usted en su libro el caso de Madame de Châtelet, la cual, tras experimentar el goce intelectual, comienza a superar todos los obstáculos que se le presentaban a una mujer en su época. ¿Podría hablarnos desde su experiencia personal sobre la satisfacción que le supone la investigación? Bueno, en la obra de teatro científica que estamos haciendo para alumnos desde, bueno, un padre que le quería enseñar a su hija, que entonces tenía 10 años, que nada le era ajeno por ser mujer, incluido la ciencia, aunque esa niña yo no sé si tiene alguna inquietud científica, pero nos convenció a 5 profesoras de la Universidad de Sevilla para que nos disfrazáramos de científicas del pasado y nos montáramos en un escenario. Entonces, una de las últimas cosas, bueno, cuando hemos hecho ya los 4 monólogos, que duran 4 o 5 minutos, al final salimos vestidas como con la ropa de hoy día y hablamos de la importancia de la investigación. Y una de ellas habla de lo más reconfortante, que es la sensación de que has entendido algo o has visto algo que nadie antes que tú había visto antes. Bueno, yo creo que eso es uno de los goces más sublimes. Requiere trabajo, requiere formación, pero yo entiendo que la marquesa de Châtelet, una vez que lo vislumbró, quisiera disfrutar de ello. No todo el mundo tiene la capacidad, la posibilidad y la suerte de estar en un momento histórico como para poder descubrir algo completamente revolucionario, de una gran trascendencia. Pero yo creo que todos los científicos y científicas hemos tenido la ocasión de ver algo, de pronto, no sé, un proceso pues, de formación, en el caso particular mío, de mi tesis. Yo recuerdo soñar con los átomos de rodio y los de oxígeno reaccionando, formando inicialmente una capa de óxido de rodio +1 que luego prosperaba, bueno, de ver todos esos átomos. Entonces eso es un placer que no es comparable a nada ni se puede disfrutar de otra forma. Y es una de las recompensas de hacer ciencia. Lo que pasa es que la ciencia no es solo eso, o sea, si tú descubres algo pero no eres capaz de convencer a los otros de que ese algo es así y de que eso tiene relevancia, para lo cual lo tienes que publicar, tienes que tener ese instinto asesino o, bueno, depredador, en el sentido de que tienes que comunicarlo y hacer que los demás lo lean y convencerlo de ello, pues no avanzas. Entonces, bueno, tienes que tener también una vena peleona, guerrera, para hacer que eso sea creíble y convencer al resto, pero bueno, tiene muchísimas satisfacciones también trabajar con gente que tiene curiosidad como tú
y que quiere entender las cosas. Como en todos los ámbitos, pues hay gente más honrada o gente que da codazos o que usa los logros o los descubrimientos ajenos en beneficio propio, pero bueno, yo creo que esto es inherente al ser humano, mujer u hombre. Hay envidias, hay muchas cosas. Pero yo creo que es sobre todo ese logro particular. El otro día estaba leyendo una entrevista a una, creo que se llama Donna Strickland, la ganadora del premio Príncipe de Asturias en el año 2015, que, bueno, mezclando una serie de conocimientos, es la que intuyó cómo editar el ADN por la técnica CRISPR. Bueno, eso abre la puerta a cosas tan fantásticas como solucionar enfermedades genéticas antes de que los niños nazcan con esas enfermedades que pueden ser muy crueles, pero también ha permitido hacer cosas, bueno, que están en el límite, que dan vértigo, que es el nacimiento de estas gemelas coreanas, norcoreanas, bueno, que las han hecho un poco a demanda con unas determinadas características. Bueno, pues esta señora contaba cómo ella nació en Hawái y cómo se sintió distinta, bueno, era distinta a todos sus compañeros, tenía que luchar cada día por encontrar un lugar en el mundo. Entonces ella, como muchas otras científicas, encontró un refugio en intentar entender el mundo que la rodeaba y bueno, pues teniendo en cuenta conocimientos de genética, de bioquímica y de muchas otras áreas, intuyó cómo podía, una técnica, ella creo que estaba estudiando, unas determinadas bacterias muy simples y cómo del conocimiento de estas bacterias luego aprovechó para la edición del ADN. Las aplicaciones de esta técnica vinieron después. El placer, el orgullo, pero sobre todo es un placer íntimo, personal, de entender y anticipar las posibilidades de esa técnica. Yo creo que eso es algo personal e intransferible y es una de las principales ventajas de dedicarse a la carrera científica, aunque no todos los y las científicas pueden hacer estos grandes logros, pero hace falta que haya un gran ejército de científicos y científicas para que pues, pueda haber grandes logros. Y por supuesto hay muchísimos frentes abiertos, muchas cosas que se están descubriendo y muchas cosas que se pueden mejorar, que pueden mejorar nuestra vida. Y luego una de las cosas que yo hago siempre es defender, tío de Reyes, la importancia de la enseñanza de la investigación básica. Hay alguna gente que piensa que la ciencia es, el objetivo final de la ciencia es solucionar nuestro problema. Yo quiero recordar que los avances más revolucionarios que han cambiado auténticamente nuestras vidas son resultado de unos descubrimientos donde no se buscaba solucionar ningún problema, sino entender. Pensar, por ejemplo, en el caso de los láseres. Los láseres fueron predichos por Einstein en el año 17 del siglo XX, comenzaron a ser estudiados de una forma sistemática. Este fenómeno que era predicho pero que no se había hecho en los años 50 por varios grupos de científicos americanos. Empezaron a estudiarlo también científicos rusos en la década de los 60. El primer láser fue construido por Maimon en Estados Unidos en el año 69, el láser de Rubí. Estamos hablando de todo esto, ciencia básica, no se pensaba que pudiera tener ninguna utilidad. Y hoy, a comienzos del siglo XXI, pues los láseres, bueno, está el láser que se emplea para depilación, que es algo, digamos, que no es muy sofisticado, pero que se emplea, bueno, a millones de personas en todo el mundo. Pero luego está el láser que se emplea como bisturí, que ha revolucionado completamente la cirugía ocular. Yo, por ejemplo, tengo una corrección de la miopía por la técnica LASIK. No solamente eso, sino las cataratas. Todo lo que es la cirugía ocular emplea láser. El láser es una radiación, una luz, con unas propiedades especiales, como la radiación sincrotrón que yo usé, pero el láser se puede focalizar y es mucho más eficaz y mucho menos invasivo y agresivo que el mejor bisturí mecánico. Y luego, por ejemplo, pues está otra de las aplicaciones de los láseres, menos glamurosa, pero que todos hemos utilizado, que es los lectores de los códigos de barras de los productos de los supermercados. Está también basado, bueno, es una de luz láser. Entonces, ha habido 100 años de investigación de los láseres simplemente por entender ese fenómeno de cómo se podía estimular una radiación
partiendo de un fenómeno desencadenado por electrones y luego estimulado por fotones. Y eso es lo que ha revolucionado muchos aspectos de la vida, como la cirugía. Luego, por ejemplo, yo estoy evaluando proyectos de una fuente de láser de electrones libres. Es una de las técnicas de investigación más sofisticadas y más avanzadas que hay hoy. Los proyectos que yo estoy evaluando, que usan uno de los láseres más avanzados y más potentes, permiten llegar a determinar procesos que en la escala temporal están en los femtosegundos. Estamos hablando de procesos en el rango de 10 elevado a menos 15 segundos. Es el rango temporal en el que transcurre la mayor parte de las reacciones químicas. Cuando yo estudiaba se hablaba de unos mecanismos de reacción que eran fantasía. Bueno, pues con este láser de electrones libres se puede ver si realmente todos esos mecanismos eran tal y como nosotros, yo estudié, según habían propuesto otros científicos, o no. Entonces, todos estos desarrollos son consecuencia de que alguien en los años 50 pues dijo, vamos a intentar entender si este proceso, predicho por Einstein, es posible o no y cómo es, y vamos a intentar construir uno. Entonces, la investigación está en todas nuestras vidas y es fundamental hacer investigación básica, o sea, entender el porqué del mundo que nos rodea. Las aplicaciones vendrán luego o no, pero bueno, el placer de entender luego, mucho después, pues puede dar lugar a los beneficios de aplicaciones. ¿El ser mujer ha sido freno en su trabajo? ¿Ha sentido que para lograr lo mismo que otros compañeros varones debía trabajar más por su condición de ser mujer? ¿Y qué piensa sobre las cuotas de su profesión? Bueno, en mi caso particular, como digo, yo comencé una carrera que quería que fuera profesionalmente masculina. Esa carrera masculina no habría sido posible si no hubiera tenido una familia que me apoyó, mi padre, mi madre, mi familia. Y luego también la persona con la que me casé, el director de los primeros trabajos científicos de vuestra profesora, Reyes, que consideró en todo momento que yo era igual a él y mi carrera tan importante como la suya. Si no hubiera sido así, pues puede que no estuviera hoy aquí. Por ejemplo, cuando él terminó su tesis doctoral, hizo esta estancia que, como digo, es preceptiva en el extranjero. Antes de que naciera nuestro primer hijo, yo estuve sola en el embarazo, en el parto. Bueno, en el parto exactamente no, porque vino. Pero luego cuando yo tuve que irme, tras haber terminado mi tesis doctoral, fue él el que se quedó con nuestro hijo. Entonces, bueno, eso era algo que no se discutía, yo tenía que irme y nuestro hijo pues estaba aquí, tenía su guardería, aquí estaban también los abuelos que podían ayudarle. Entonces, yo particularmente no he tenido problemas graves, pero sí conozco muchas compañeras que a la hora de poner en la balanza las carreras de los dos, las de ellas siempre sufren. Y quizás nuestra generación, como veníamos del franquismo, donde de entrada tuvieron que cambiar las leyes para permitirnos poder abrir una cuenta telefónica o una cuenta en el banco, poder salir al extranjero sin el permiso expreso del marido o sin el acompañamiento, habíamos cambiado muchísimas cosas y no estábamos dispuestas a aceptar cortapisas. Pero posteriormente, compañeras más jóvenes que yo, 15 o 20 años más jóvenes, parece que hay una especie de regresión, como que si se baja la guardia, pues claro, cuando tú te estás peleando, eres un hombre, te estás peleando por una carrera científica en unas condiciones muy difíciles, tienes que tener muy buen currículum, tienes que estar en el extranjero, pues parece que tu carrera es más importante que la de tu mujer, ¿no? Bueno, que ya porque eso de los niños, ya luego ella vendrá después. Y no, las oportunidades son escasas para todos y las carreras tienen que ser iguales. Entonces, la pareja es fundamental. O sea, no es que te ayude en casa, el llevar la casa es responsabilidad de los dos. No, nadie ayuda a nadie. Es un hogar compartido, unas carreras con la misma importancia. En su caso, él eligió mejor a su director de tesis, yo tuve más problemas, con lo cual pues, tuve que tener más apoyo. Entonces, pero luego también yo, en esa carrera, pues por ejemplo, en el primer embarazo mío, mi tesis tuvo una congelación de 3 años.
por el simple motivo de estar embarazada y que mi director pensara que yo iba a traicionar a la ciencia porque me iba a dedicar a mi familia y a mis hijos.